se dispersen y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Buenos días, bienvenidos. ¿Qué le parece si vamos a la Biblia, al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 11? Marcos 11, 11 hasta el 14 y de ahí nos brincamos al 20, ¿ok? Dice lo siguiente: y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20. Y pasando por la mañana, o sea, el otro día, pues, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Amén. Amén, amén. Mire, este pasaje, para muchos estudiosos es considerado como de los más complicados de interpretar, porque tiene un desafío no menor, querer o intentar llegar a cuál fue el propósito por el cual Jesús maldice a la higuera, maldice a este árbol, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué lo hizo nuestro Señor? ¿Qué es lo que quiso enseñar? Porque mire, si uno se va al contexto de cómo nuestro Señor predicaba y enseñaba, pues Él casi siempre, por medio de parábolas o por medio de discursos, Él enseñaba a la gente, ¿ok? Pero en este caso, Jesús nos da una enseñanza por medio de una acción, no por medio de un discurso, no por medio de una predicación, sino por medio de una acción. Y una acción que, por cierto, es bastante inusual, como maldecir una higuera. ¿Y por qué es inusual? Porque mire, cuando uno va a los evangelios, se va a dar uno cuenta que durante los prácticamente 3 años en que nuestro Señor estuvo predicando y haciendo milagros, todo el tiempo bendijo personas, dio vida, restauró, sanó, prácticamente todo el tiempo. Jesús nunca antes había maldecido a nada ni a nadie. A nada ni a nadie maldijo antes nuestro Señor. Cuando más nuestro Señor había reprendido a los vientos, había reprendido a las aguas impetuosas, pero no las maldijo, las reprendió nada más. Había reprendido demonios, pero no los maldijo. Había reprendido gente perversa, gente mala que lo quería hacer tropezar, pero no los maldijo. Sin embargo, en este pasaje, nuestro Señor se acerca a una higuera buscando un higo porque tenía hambre, y al no encontrar fruto en la higuera, maldice a la higuera. Y eso es lo que trae la complicación de todo este pasaje y el desafío, porque pareciera como un actuar completamente inusual de parte de nuestro Señor. Pero mire, para entender qué es lo que pasó, por qué pasó y qué es lo que Jesús quiso enseñar, hay que irnos un poquito al contexto de la historia, ¿ok? ¿Qué fue lo que ocurrió el día anterior a que nuestro Señor fuera caminando de Betania rumbo a Jerusalén, le diera hambre y buscara el higo en esta higuera? ¿Qué es lo que ocurre un día antes? ¿Se acuerda? Lo que ocurrió el día antes fue exactamente lo que predicamos el domingo pasado. ¿Qué predicamos el domingo pasado? Pues cuando Jesús entra a Jerusalén, ¿ok? Cuando Él entra en un pollino que nunca había sido utilizado. ¿Y qué es lo que pasa con toda la gente cuando Jesús va entrando a Jerusalén? Se vuelcan en adoración, en alabanza. O sea, bueno, una cosa impresionante. Quiero leer Marcos 11:9 para rememorar un poco lo que ocurre ese día anterior,
¿ok? Marcos 11:9 dice, y los que iban delante de Jesús y los que venían detrás de Jesús daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Puede usted imaginarse esa escena? Un montón de gente, un gran tumulto, personas atrás, adelante de nuestro Señor, aventando sus túnicas o palmas y todos alabando, Hosana al Hijo de David, ¿no? Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Si usted se da cuenta, todo ese evento que ocurre un día antes, lo podríamos catalogar como pues una adoración doctrinalmente hablando correcta. La gente identificaba que Jesús era el Mesías, es decir, tenían una doctrina correcta respecto de la identidad de Jesús. Bien declaraban, bendito el que viene en el nombre del Señor, porque Él venía de parte de Dios mismo, siendo Dios también. Doctrinalmente ortodoxos, podemos decir, y además emocionalmente entregados, volcados en grito, júbilo, en una adoración pública impresionante. Así fue toda la gente. Así recibió Jerusalén a Jesús, lo honraban, lo alababan con gran fervor. ¿Qué pensaría uno con semejante recibimiento? ¿Usted creería que 5 días después, 5 días después lo iban a crucificar? Usted diría, no, pero ¿cómo crees? Estás loco. ¿Sabe cómo lo ama la gente? ¿Ve cómo lo adoran? Además, ya se dieron cuenta que es el Mesías. Cualquiera que en su sano juicio hubiera dicho, como no, lo van a matar en 5 días, lo hubieran tildado de loco. El pensamiento normal sería, pero ¿cómo lo van a crucificar? Ya lo reconocieron como Mesías, mira cómo lo adoran, ¿cómo crees que lo van a asesinar? Pero nosotros ya sabemos en qué paró la historia. 5 días después mataron a Jesús, y muchos de los que gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, terminaron gritando como, crucifíquenle, crucifíquenle. Oigan, ¿a quién les liberamos? ¿A Barrabás o a Jesús? A Barrabás, porque es nuestro compadre. Y liberaron a un asesino, a un hombre revoltoso, un disidente, y mandaron a la muerte a un inocente que era Jesús, nuestro Señor. Pero Jesús sabía cuál era la realidad del corazón de toda esa gente palera y ambiciosa, porque no podemos decir que amaban a Dios, eran paleros, era gente ambiciosa, porque ciertamente reconocieron que Cristo era el Mesías, pero en su mentecita loca y en su corazón perverso asumieron, este es el Mesías, nos va a librar de Roma. Es cuestión de días para que acabe con la opresión del imperio romano. Él va a acabar además con la enfermedad del país, porque sana a toda la gente. Basta con que salga un decreto en el diario oficial donde diga todos los enfermos se sanarán. Y entonces la gente pensaba, va a sanar a todos. Va a acabar con la hambruna del país, porque Él puede multiplicar panes, peces, bisteces de hígado, de lo que sea. O sea, eso estaba en la mente de la gente. Ellos no tenían una expectativa espiritual. No tenían una expectativa espiritual. Ellos estaban esperando un conquistador sobrenatural. Por eso, cuando estos hombres, mujeres, jóvenes y jovencitas se dieron cuenta de que sus ambiciones no se iban a cumplir, bastaron 5 días para que empezaran a gritar, mátenlo, mátenlo porque nos hizo perder el tiempo, mátenlo porque no es el que nosotros esperamos, mátenlo. Ese es el contexto que ocurre previo al momento en el que Jesús se acerca a la higuera y la maldice, para que no tome nadie fruto de él, ¿ok?
Así que dice el versículo 11, vamos a entrarnos a nuestra historia. Marcos 11:11, después de todo ese día de algarabía y de júbilo y felicidad y de hosana y de hosana y de hosana, dice, entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Betania era vamos a decir, un pueblito, pues, que estaba cerca de Jerusalén. ¿Ok? Se piensa que estaba aproximadamente como a 3 kilómetros. Es decir, lo podía recorrer en unos 2-3 horas caminando. Pero Jesús iba a Betania a dormir y al otro día regresaba a Jerusalén para reiniciar la jornada. Marcos 11:12 dice, el día siguiente, cuando salieron de Betania, obvio, rumbo a Jerusalén, tuvo hambre. Posiblemente salió sin desayunar, no sabemos, ¿no? Y no es relevante. El asunto es que a medio camino le da hambre al Señor. Versículo 13. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, puras hojas, pues no era tiempo de higos. Mire, este evento ocurre durante la celebración de la Pascua en Israel. Y esto se celebraba aproximadamente durante la primavera, aproximadamente. Se piensa que ocurre entre finales de marzo, principios de abril, la celebración de la Pascua. ¿Ok? Y el tiempo de la cosecha de higos se daba aproximadamente entre mediados de mayo y principios de junio. Jesús va pasando en una época en la que no era todavía tiempo de cosecha de los higos. Vamos a asumir que Jesús pasa por ahí el 5 de abril o el 6, pues, okay, o el 7, en esos primeros días. Pero las higueras daban fruto aproximadamente unas 6, 7, 8 semanas después. Ese era el tiempo que todavía les faltaba a las higueras para dar su fruto. Así que cuando esta higuera no tiene fruto, pues uno puede pensar, bueno, es normal que no tenga fruto, puesto que no es temporada de higos. ¿Estamos de acuerdo? O sea, usted no va a ir a buscar a su mangal un mango en diciembre, porque no es temporada. ¿Y cómo lo sabes, pastor? Pues eso pienso. No. Pero el asunto es que no era temporada de higos. El arbolito ese no tenía por qué dar higos porque no era temporada, pues. Hasta ahí es normal, es como así debe de ser. Pero extrañamente, y subrayo, extrañamente, esta higuera tenía follaje, tenía hojas, muchas hojitas. Y esas hojas las tenía como si tuviera fruto. ¿Ok? Mire, cuando las higueras retoñaban, es decir, cuando les crecía el follaje, esto era una señal de que ya tenía fruto. A lo mejor hay algún ingeniero agrónomo aquí o algún agricultor que pueda darnos con mayor precisión el dato, pero se piensa, o los que saben más de este tipo de cosas, que los higos crecen ya sea simultáneamente con las hojas o poquito antes del crecimiento del follaje. ¿Ok? Eso nos lleva a pensar, entonces, que si esta higuera que estaba en el camino ya tenía follaje, el pensamiento lógico era, si ya tiene follaje, ya tiene fruto. Si tiene follaje, debe de tener fruto, aunque no sea la temporada. A lo mejor este arbolito se adelantó, se anticipó, un arbolito muy productivo, quién sabe. ¿Ok? Entonces, sí era extraño, pero el asunto es que no tenía fruto. Ahora, fíjese, en el versículo 13, cuando dice que Jesús fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, esta expresión, si tal vez, es la traducción de una conjunción griega que se escucha así, ara. Y esta
Ara significa por tanto o en consecuencia. De modo que Jesús, cuando ve el follaje de la higuera, en consecuencia, Él asume, tiene que tener fruto. Porque si tiene hojas, debe de tener fruto. Así que Jesús ve a la higuera de lejos. La ve de lejos, primero la ve de lejos. Y la ve llena de hojitas. Él tiene hambre y se acerca para buscar fruto de esa higuera. Dice, si tiene hojas, en consecuencia, ¿qué cosa? ¿Qué debe de tener? Fruto. En consecuencia debe de tener fruto. Así que se va acercando, esperando obtener un fruto de esa higuerita. Sin embargo, cuando él ya está cerca y escarba las hojas, ¿qué encontró? Nada, puras hojas. Absolutamente nada, puras hojas fue lo que encontró. Podríamos decir entonces que esta era una higuera engañosa. Una higuera engañosa. ¿Por qué engañosa? Porque a lo lejos parece tener algo bueno. Tiene abundancia de hojas. Nos manda la señal visible de que tiene fruto. Pero que cuando uno se acerca y le busca con cuidado, no encuentra uno nada. Así que no es descabellado asumir que esta higuera era una higuera engañosa para todos los que transitaban de Betania hacia Jerusalén por ese camino. Y mire, hasta acá no hay gran complicación, es una explicación natural del evento. Pero vamos al versículo 14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Versículo 20, y pasando por la mañana al otro día, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Aquí es donde está la complicación, hermanos, del pasaje. ¿Por qué Jesús maldice al árbol? ¿Por qué lo hizo? O sea, el árbol no era tiempo para que tuviera higos, lo cual estaba en acorde con la estación, ¿ok? Pero nos lleva a nosotros esta reflexión de por qué Jesús maldice al árbol. Jesús siempre mostró un carácter apacible, paciente, amoroso, compasivo, y ahora así nada más, como dirían, de bote pronto, no tiene higos, y maldice al árbol. Lo maldice. Sin esperar, sin argumentar, sin más, simplemente va y maldice la higuera. Pero lo que vamos a ver ahorita a continuación, hermanos, es todo lo que hace Dios tiene un propósito. Jesús siempre mostró una personalidad y un carácter que es inmutable. De modo que este evento, con toda certeza nosotros podemos afirmar que Jesús algo nos quiso enseñar a todos, no solo a los 12, sino a toda la iglesia, a los creyentes de todas las épocas, ¿ok? Entonces, para entender qué es lo que quiso enseñar Jesús, pues vamos a ver en la Biblia qué es lo que representa la higuera, ¿ok? Una higuera o la higuera, generalmente, ¿a quién está representando cuando se le menciona en la Biblia? Mire, casi siempre se utiliza como una figura para referirse a Israel como nación, a Israel como pueblo, ¿ok? Esto lo podemos confirmar, le voy a dar un par de versículos nada más, pero lo puede ver en Oseas 9:10, si lo quiere buscar en su Biblia. Oseas 9:10. Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, y se está refiriendo al pueblo de Dios, Israel, el pueblo de Dios, no a la tierra, ¿ok? Dice, como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. ¿De quién se está refiriendo Dios en esta figura de la higuera? A Israel. Okay, entonces se utiliza
a la higuera para representar a Israel, el pueblo de Dios. Nahum 3:12 también, ahí lo podemos ver, otra referencia más. Nahum 3:12 dice lo siguiente: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, es decir, fruto temprano, que si las sacuden caen en la boca de las que ha de comer. Es decir, una nueva referencia más a Israel, el pueblo de Dios, representado por el árbol de la higuera. ¿Okay? Además de esto, Jesús, para cuando ocurre el evento de maldecir a la higuera, Jesús ya había enseñado una parábola que conocemos como la higuera estéril. Y eso está en Lucas 13, del 6 al 9, no lo busque. Pero ahí Jesús enseña, vamos a decir, una advertencia de juicio venidero por la falta de frutos espirituales a la nación de Israel. Una nación que se suponía era la escogida por Dios para dar a conocer las virtudes del Todopoderoso, pero fallaron completamente en esta misión. Así que Jesús, en esa parábola de la higuera estéril, se está haciendo una franca referencia al pueblo de Dios, lo mismo que el Antiguo Testamento. Así que primariamente la higuera representa a Israel en un sentido figurado, obviamente, pero la higuera no solo representa a Israel, sino que en un sentido más amplio también representa a todos los que nos decimos creyentes. Gálatas 6:16 habla acerca del Israel de Dios, y el Israel de Dios es la iglesia de Él, compuesta por judíos y por gentiles. Así que, hermanos, este evento de Jesús con la higuera nos está enseñando algo que nos advierte a los que somos su pueblo, ya sea porque sean judíos que creen en Él o porque somos gentiles que creemos en Él. Eso es lo que está representando. ¿Okay? Así que lo que ocurre esa mañana camino a Jerusalén, podemos decir sin temor a equivocarnos que Jesús estaba dando una enseñanza vivencial, en el sentido de que de nada sirve tener hojas, incluso tener hojas de forma prematura, si no tenemos fruto en nuestra vida. Porque, hermanos, en ningún momento se nos puede ocurrir pensar que Jesús reaccionó iracundo, como, tengo hambre y tú no tienes higos, y lo maldice en ese momento. Tampoco podemos pensar que Jesús le quiso dar un escarmiento a los otros árboles, ¿no? Para que aprenda el limón, el naranjo y el mangal, ¿no? Pues obviamente, ¿por qué Jesús iba a darle una lección a un árbol, a una cosa inanimada? O como para que aprendan los otros árboles, pues obvio no tiene ningún sentido. Y si además esto está escrito en la Biblia, es obvio que tiene un carácter ilustrativo y que tiene una enseñanza detrás de este evento. Así que no nos confundamos pensando que Jesús andaba frescamente por ahí maldiciendo cosas. No, porque nunca lo hizo. Siempre nuestro Señor dio vida, siempre, hermano, siempre sanó, siempre restauró, siempre sembró esperanza, siempre se mostró paciente, compasivo, misericordioso, bondadoso, lleno de amor. Pero en este evento, cuando Él se acerca a esa higuera engañosa y le ve que no tiene fruto, pero la tramposa estaba llena de hojas, Él la maldice para que sus discípulos aprendan una lección. Amén. Entonces, si nos vamos al contexto de lo que ocurre el día anterior, ¿qué podríamos decir? Que cuando Jesús llega a Jerusalén y la gente empieza a adorar, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas, ¿qué estaba mostrando la nación de Israel? ¿Hojas o fruto? Hojas, hermanos, puras hojas. Ahí estaba toda esa gente palera pensando, se acabaron los problemas de la nación, ahora sí, viejo, vamos a encontrar la prosperidad que estábamos esperando y un montón de cosas más. Todo ese volcamiento, hermanos, de la gente eran puras hojas.
Estaban confesando una doctrina correcta, una doctrina ortodoxa respecto del Mesías enviado por Dios, pero hermanos, por dentro no había nada en esa gente. Era puro follaje. Porque a la hora de que se requería una respuesta de ellos, tan solo 5 días después no dieron nada, no dieron fruto. Si hubieran dado fruto, esa gente se hubiera opuesto a los líderes religiosos de Israel, o se hubieran puesto a los romanos para que no crucificaran a Jesús. Pero se volcaron también gritando: crucifíquenle. Así que fíjese qué interesante, porque esa actitud de participación pública de cualquier acto de adoración a Dios no significa nada, hermanos. No significa nada. Es como si alguien viene a la iglesia, pues, y se aprende la jerga cristiana, y entonces ya va, aleluya, gloria a Dios, el Señor le bendiga, hermano, y entonces ya se aprende cómo hablamos, y viene y participa de la adoración, y dice: ay, por acá hay unos brincando, yo brinco. Ay, por acá hay unos diciendo aleluya, yo también digo aleluya. Y hace lo que hacemos todos. Pero todo eso es puro follaje, porque cuando Dios nos pida compromiso, lealtad a Él, congruencia en nuestra vida, una boca que confiesa correctamente, es decir, que no solo aquí sabes decir gloria a Dios, sino que allá afuera también. Porque no podemos decir: aquí soy cristiano y afuera soy de Alvarado. No se puede. Entonces, cuando Dios demanda algo, un fruto en la vida del creyente, en la vida cotidiana, y un fruto para el evangelio, cuando la gente no da esa respuesta, uno tendría que pensar: es puro follaje, puro follaje. Hay que dar resultados para Dios, hermanos. Alegar que uno tiene conocimiento de la Biblia, de la Escritura, pero llevar una forma de vida que es indigna del evangelio, es ser como la higuera engañosa. Oye tú, pero parece cristiano. Mira, usa sandalias así como del siglo I. Y anda todo con túnica, parece creyente. Sí, pero el asunto no se trata de parecer creyente. No se trata de parecer cristiano, hermano. Porque mira, hay una advertencia muy severa aquí en esta enseñanza. Una persona que sea así, con mucho follaje, con mucha apariencia, pero que por dentro no hay un fruto para Dios, el resultado final va a ser sequía total, hermanos. Sequía total. Así que Jesús está advirtiendo el terrible peligro de llevar una vida que podemos decir hipócritamente. Decir: yo soy cristiano, y mira, me sé un versículo, me sé Juan 3:16, y me sé Génesis 1:1, y ya no me sé más, pero me sé más cosas. Y cambié y además yo voy a la iglesia, y yo brinco, y yo canto, y yo no sé qué, y yo saludo a los hermanos. Sí, pero si no hay un fruto en el carácter, un fruto de amor, un fruto de compasión, un fruto de misericordia, un fruto de ser genuino, de ser íntegro, de ser una persona veraz. Y cuando Dios se acerque a buscar ese fruto en tu vida, si no lo encuentra, tú tienes que concluir: hey, estoy jugando al cristiano, estoy haciéndole al que soy, estoy aparentando, de hecho estoy engañando a la gente. El follaje, hermanos, representa el conocimiento bíblico. Y yo sé mucho de la Biblia y la he leído 20 veces, de principio a fin, me sé más de 100 versículos de memoria. Y ojo, para los de la clase, sí se lo tienen que aprender. O sea, el pastor dijo que no. Pero de nada sirve leer 1000 veces la Biblia, aprenderte un montón de versículos, participar de la adoración pública,
Es decir, venir aquí a la asamblea, cantar, adorar, sentarse, escuchar y todo, y participar de las actividades que tenemos como iglesia, porque todo eso es follaje. El fruto es el compromiso real que tenemos con Dios. El fruto es la utilidad que nosotros somos al Evangelio. Cada uno de nosotros debe ser útil para Dios, hermanos. Útil para Dios, útil para el Evangelio. El fruto es tener un testimonio de un corazón cambiado, que se vuelca en predicar las virtudes de Dios, que tiene disposición para servirle a Dios. Dice: Señor, mi agenda yo la pongo a tus pies, lo que tú me pidas, voy a cambiar mis prioridades, mis hábitos, lo que yo tenga que quitar de mi vida, porque quiero ser útil para ti, Dios. Hay una gran diferencia entre el follaje y el fruto, hermanos. Hay una gran diferencia, hermano. Voy a repetir el versículo 13. Viendo de lejos la higuera, de lejos, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, si en consecuencia hallaba en esa higuera algo, pero cuando llegó a la higuera no halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Mire, Jesús, con este eventito de la maldición de la higuera, nos enseña también la condenación que viene para todas aquellas personas que profesan pero no practican la fe. Profesan pero no practican la fe. ¿Cuántos de nosotros nos tocó cuando éramos chamacos? Porque fuimos chamacos un día, ¿no? O sea, sí, no nacimos así ya grandes. Pero ¿cuántos nos tocó aprendernos un credo? Yo de 8 años me tuve que aprender una cosa así, en letra chiquita, ¿no? Y el credo es un credo muy atinado, muy correcto. Pero ¿sabe qué? Yo profesaba ese credo, pero no practicaba ese credo. Yo no lo practicaba. Y crecí, fui joven, después fui adulto y yo no practicaba ese credo, pero lo podía confesar. Podía confesar ese credo. El árbol de esta historia profesaba ofrecer algo, pero en la realidad no tenía absolutamente nada que darle a Dios. Aparentaba. Mire, es como nosotros como iglesia, como Casa de Oración Veracruz. Nosotros podemos ir a internet y publicar un montón de cosas, Venga usted y sea tocado por el Espíritu Santo, por Dios y no sé qué. Y poner ahí en YouTube, en Instagram, en Roblox, bueno, en todos lados, pues, ¿no? Poner que la gente no venga, vea la adoración y participe de un toque de Dios y un montón de cosas. Hay respuesta a la necesidad de la gente. ¿Y qué pasaría si cuando la gente viene no encuentra el fruto de todo eso? ¿Qué pasaría si la gente llega y solo encuentra gente catarseando o cotorreando, o llegan, se sientan para escuchar historias entretenidas de algún viaje del pastor o alguna vivencia del pastor, quién sabe, pero no encuentran nada de Dios, no hay conocimiento del Todopoderoso, no se les siembra esperanza, no se les amonesta del pecado, advertencias del juicio venidero, sino se quitan ciertas prácticas que Dios aborrece, si no se habla de la vida cristiana íntegra? Entonces terminaríamos siendo como la higuera, como iglesia. No es nuestro caso, no es nuestro caso, aclaro, porque nosotros predicamos lo que Dios quiere, cuidamos que haya sustancia en la iglesia y no solo imagen, hermanos. Pero yo lo cito como un ejemplo de que de nada serviría a ninguna congregación publicar como la experiencia y cuando la gente llega no hay contenido, puro follaje en las redes. Lo importante es que cuando la gente llega aquí y de lejos parece como que hay, pero en cuanto ponen un pie aquí, se sienten amados por Dios, se sienten exhortados,
por la actitud santa y recta de todos los que estamos aquí participando. Se sienten desafiados por la enseñanza, se sienten tocados por Dios mientras estamos cantándole a Él. De eso se trata, hermanos. El destino final de una iglesia que se cuida de tener mucho follaje, pero descuida el fruto, es la sequía, hermanos. Desgraciadamente esto no es algo que yo me estoy inventando, no es algo novedoso. Las historias de iglesias que se secaron, que ya no existen hoy o que están en vías de extinción, son reales, hermanos. ¿Por qué? Porque se enfocaron en el follaje. ¿Cómo me veo? ¿Qué apariencia doy? ¿Qué es lo que puedo vender? ¿Qué es lo que hace que llegue la gente? En lugar de enfocarse, no, vamos a ministrar a la gente que llega, vamos a predicarles la palabra de Dios con integridad, a sembrarles la fe correcta. Pero así como esto puede pasar con una iglesia, lo mismo puede pasar con un individuo. Con un individuo. En la vida de un creyente puede ocurrir exactamente lo mismo. Y preocuparme por mi imagen pública como cristiano, pero no preocuparme por el fruto espiritual. Puedo profesar mucha sana doctrina. Dios, tú cuentas conmigo, pastor, lo que se ofrezca yo estoy para hacer. Y a la hora que se busca un fruto, no puedo, no quiero, no tengo. Perdón, me dormí, ¿no? O cualquier cosa. Lo mismo puede pasar, hermanos. Este pasaje advierte que si nosotros estamos en el camino, y no tenemos nada que dar, pero parece como que sí, los resultados no van a ser positivos, hermanos. Cuando Dios se acerca a nuestras vidas, buscando un fruto en nosotros, un fruto de compromiso, de sacrificio, de servicio, de generosidad, etcétera, lo mejor que podemos hacer, sí, Señor, aquí está. Eso es lo que ha crecido en mí, como consecuencia de tu enseñanza, de tu palabra y de tu presencia en mi vida, Dios. Jesús enseñó durante todo su ministerio la importancia de tener fruto espiritual, hermanos. No se trata solo de tener una correcta confesión de fe, porque le repito, yo creo que todos nosotros teníamos un buen credo en la infancia, pero no lo practicamos. Mateo 7:16, si lo buscan en su Biblia, por favor. Mateo 7:16 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿De qué está hablando Jesús acá? ¿Es o no es importante que haya fruto en la vida de un creyente? Por supuesto. No basta una simple confesión. No, yo ya pasé al frente. Yo ya confesé a Jesús como mi Salvador. Pero oiga, no hay fruto en su vida. Usted sigue siendo un grosero, un robador, un mentiroso. Sigue todavía con 3 esposas, pues escoja una, por el amor de Dios. O sea, entonces, si la persona no ha cambiado, ¿de qué le sirve su profesión de fe? ¿Sirve de algo? A verle las hojitas, y si no hay un fruto, hermanos, el resultado puede ser algo que no deseamos. No basta con confesar a Cristo, debe haber evidencia de una vida espiritual. Debe haber amor al prójimo en todos los que nos llamamos el pueblo de Dios, todos los que somos el Israel de Dios. Tiene que haber amor al prójimo. No es optativo, hermanos. Tenemos que amar al semejante. Tenemos que perdonar al que nos ofende. No hay cabida para alguien que cuando Dios busque el fruto del perdón al prójimo no lo encuentre. Se entiende que va a haber personas que te va a costar mucho trabajo perdonar, pero cuando Dios busque el fruto del perdón, lo tiene que encontrar. Lo tiene que encontrar en tu vida. Tienes que poder perdonar al que te ofendió.
Debe haber vocación de sacrificio en todo el que se llama hijo de Dios. Una disposición para servir desinteresadamente. Aquí estoy, lo que yo puedo hacer. Si necesitan que se lave un baño, cuenten conmigo. Se requiere sacar un bote de basura, yo lo saco, hermano, yo. Debe haber generosidad en el corazón de los hermanos, generosidad con el necesitado, generosidad con su propia iglesia, una actitud de entrega, de unidad a todo el cuerpo al cual uno pertenece. Lucas 3:8, si me acompaña ahí, Lucas 3:8. Dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento y no comiencen a decir dentro de ustedes: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Nuevamente vemos a Jesús enseñando la importancia de hacer frutos. Hacer pues frutos. Si yo soy una higuera de Dios, yo tengo que producir o hacer fruto espiritual, hermanos. Es lo que Jesús llama aquí fruto digno de arrepentimiento. Debemos hacer y no solo decir. Tener frutos dignos de aquel que ya nos cambió, que nos transformó, que nos hizo una nueva persona. Así que si Dios ya me cambió, yo tengo que tener un fruto diferente en mi forma de hablar, comportarme diferente, tener una ética de trabajo diferente, un compromiso con la iglesia que nunca antes tuve. Debe haber un orden correcto en mis prioridades, una disposición a no ofender al prójimo y a no ofenderme con el prójimo tampoco, aunque haya cosas que no me gusten. Una disposición a no agredir a los demás, a perdonar al otro que me ha ofendido, a esperar lo mejor de mi hermano, una vocación hacia la reconciliación. Todo eso son los frutos dignos de arrepentimiento que Dios espera un día acercarse a nosotros, a ver la higuerita que se llama Mauricio Pérez, ¿no? Me pongo como ejemplo, quiero encontrar este fruto. Un fruto de perdón, un fruto de compasión, un fruto de misericordia, frutos de paciencia, frutos de un habla distinta, frutos en su ética de trabajo, ahora que dice que está cambiado y transformado, etcétera, etcétera. De modo que cuando somos así, hermanos, somos útiles para Dios, útiles para el reino. Mateo 7:21 dice, Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que ¿qué? Sino el que ¿qué? El que hace. La palabra hace. A ver, ¿la palabra hace es un verbo o es un sustantivo? Es un adverbio. No, ¿cómo? O sea, es un verbo. O sea, acuérdense, primaria. Tercero primaria. Hacer. ¿No? Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, nosotros hacemos, ellos hacen y todos hacemos. Entonces, hacer es un verbo, pues, ¿ok? Pero si usted se da cuenta, Jesús enfatizó mucho esta cosa. El evangelio, el cristianismo es una acción. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. No basta con que, Señor, Señor, yo tengo una doctrina ortodoxa, yo creo lo correcto respecto de ti, del cielo, del juicio venidero. Sí, pero no basta. Hay que hacer. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por sus frutos los conoceréis. Entonces vea cómo hay un énfasis en todo el ministerio de Jesús. Hubo este énfasis en el hacer las cosas. Si yo estoy en el reino de Dios, si yo soy una nueva criatura, Dios espera de mí una forma de vida diferente. Para Dios lo importante no es tanto la confesión,
sino las acciones derivadas de esa confesión. Para Dios no es tan importante el follaje como ¿qué? Como el higo. ¿De qué sirve el follaje si no hay higo en nuestra vida, hermanos? Fíjense, un comentarista del siglo XIX escribió lo siguiente respecto a este pasaje. Él dijo así: a menos que la religión le haga a uno mejor persona, más útil, más feliz en su hogar, una vida mejor para los que están en contacto con él, no es religión ni nada que se le parezca. Nadie puede pretender ser un seguidor de Jesucristo y seguir siendo tan distinto del Maestro a quien profesa amar. Voy a repetir esto último. Nadie puede pretender ser un seguidor de Jesucristo y seguir siendo tan distinto del Maestro a quien profesa amar. Nos parecemos, hermanos. Nos parecemos. Si queremos encontrar una ilustración natural de esto, lo vemos en los hijos. Nuestros hijos, ¿cuántas veces vemos que un niño camina igual a su papá? O tiene la misma forma de habla que la mamá. Actitudes parecidas a sus padres. ¿Por qué? ¿Por qué, aunque uno no le diga, hijo, quiero que me imites o que me copies? ¿Por qué a veces los hijos terminan siendo como un reflejo de los padres? Porque están todo el tiempo con ellos, conviven con ellos, comen con ellos, hablan con ellos, y entonces son influidos inconscientemente por los padres. ¿Qué se espera de un seguidor del Maestro? Que esté con el Maestro. Y entonces se ha influido en la forma de hablar, en la conducta, en la esperanza, en cómo trata al prójimo, en cómo trabaja, en cómo se compromete con el cuerpo de Cristo. Tiene que haber un cambio, hermanos. Volvamos a ver Marcos 11:14, por favor. Marcos 11:14. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Verso 20. Y pasando el otro día por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Mire, uno no puede pensar, pero pastor, la higuera era estéril, por eso no tenía fruto. No podemos asumir que era estéril. Lo que sí podemos afirmar es que era una higuera inútil completamente. Ahí estaba chupando las vitaminas y los minerales de la tierra, ¿ok? Robándole sustancia a otras plantas, a otros árboles. Y ahí estaba plantada, tomando lo mejor de la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué? Para nada. Así, nomás para nada. Solo para tener hojitas. ¿Será que ese era el propósito de las higueras, tener hojas? No. Para eso existen otras plantas. La higuera fue hecha para dar higos. Esa es su razón de existir. Así que ahí está esa higuera engañosa. Aparentaba ofrecer una respuesta a la necesidad, pero en realidad todo era apariencia. La higuera era inútil. Y podemos entonces concluir que Jesús nos está advirtiendo que la inutilidad puede terminar en un desastre en nuestras vidas. La inutilidad puede terminar en un desastre en nuestras vidas. Si nosotros no cambiamos por dentro, hermanos. Si no somos útiles a los propósitos de Dios. Si Dios no puede utilizarme porque mi vida es un desastre, porque mi confesión está mal, porque mi carácter es pésimo, porque yo no he cambiado en realidad nada, soy inútil al Evangelio. Y hermanos, absolutamente ninguna higuera puede ser inútil al Evangelio. Todos los que llegamos al camino de Dios tenemos que dar un fruto para Él. Ojo, cada quien va a dar un fruto distinto, en abundancia diferente, pero todos tenemos que dar fruto para Dios. De modo que su palabra se extienda, de modo que la iglesia
cumpla su propósito porque tú eres parte de la congregación. Entonces Dios te va a usar a ti para hermosear esta iglesia, hermanos. Dios tiene que usar a todos los que formamos Casa de Oración Veracruz para que esta iglesia cada vez ofrezca más respuesta a la necesidad de la gente inconversa, que se deprime, que se desespera, que está desesperanzada, que está hundida con el pie de Satanás sobre el cuello. Pero nosotros tenemos que llevar libertad por medio de la palabra de Dios, esperanza. Obvio, mostrarles el camino al arrepentimiento, a la reconciliación con Dios, pero todos debemos ser útiles al reino de Dios. Nuestro compromiso con el tiempo que tenemos, con el talento que Dios nos ha dado, con lo que sembramos generosamente en este ministerio, hermanos, todo eso apoya a que cumplamos el deseo de Dios para esta congregación. Pero tiene que haber higos debajo de nuestras hojas. De nada sirve tener mucho follaje si no hay fruto en nosotros, hermanos. Toda la creación, absolutamente toda la creación tiene un propósito de utilidad. Nada existe por casualidad. Hermanos, hasta la luna. O sea, no piense usted que está ahí como, para tener algo bonito que ver en la noche. No, tiene un propósito. Todo tiene un propósito en la creación de Dios. Todas las cosas de este planeta son útiles. Mire, voy a decir algo que a mí, pero hasta las cucarachas deben de tener un propósito para existir. Y mire, yo las odio, no puedo con ellas. La otra vez yo le decía a mi esposa, no sabes la satisfacción que me da echarle insecticida en los ojos, porque son seres, pero deben de tener una razón para existir, pues. Yo en mi ignorancia no las sé, pero si Dios las creó, algo bueno tienen que aportar a este mundo. Entonces toda la creación es útil, hermanos. Por eso cuando Jesús se acerca a esta higuera inútil y además engañosa porque aparentaba ofrecer una respuesta a la necesidad, cuando Jesús se acerca no había nada. La justicia, hermanos. Uno no puede pensar, oye, pero qué injusto fue Jesús, ¿por qué la maldijo? No era tiempo de higos, no. La justicia implica limpiar el universo de la inutilidad, deshiervar el jardín del universo, hermanos. Si hay algo que solo está robando a lo que otras plantas pueden producir y esta no produce nada, ¿qué va a hacer usted? Si usted tiene en su casa, vamos a decir en su patio un jardín y tiene un limonar y junto hay una planta que tiene que dar fruto y no lo da, ¿la va a dejar ahí a que le siga robando vitaminas, minerales a la otra que sí está produciendo? La tiene que quitar. Esto hablando en términos naturales, hermanos. En términos espirituales, nosotros sembramos y barbechamos la tierra y echamos la semilla. Pero un día Dios se va a acercar a cada uno buscando un fruto. Y lo que cada uno se tiene que preocupar es de que lo encuentre. Que cuando Dios busque algo, nosotros lo encuentre, hermanos. No es difícil, simplemente uno tiene que reflexionar. Soy útil al Evangelio. Soy útil al Evangelio. Yo salgo de la iglesia y al que puedo yo lo invito, yo le predico. Yo llego a mi casa y trato de dar testimonio de un hombre diferente, una mujer distinta. Un control de mi lengua, control de mis reacciones, de mis actitudes. Yo llego a mi trabajo y trato de tener una ética de trabajo diferente a los demás. Entonces estoy siendo útil para Dios. Me comprometo con mi iglesia y si Dios me ha dado un talento, lo pongo a su servicio. Entonces estoy siendo útil para Dios. O no tengo un talento, pero Dios me ha dado la gracia de la generosidad. Con liberalidad siembro y sigo siendo útil a los propósitos de Dios. Dios quiere, hermanos, de cada uno de nosotros utilidad, hermanos. Hacer. Pablo, fíjense, él escribe en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 5, dice lo siguiente, que en los últimos tiempos iba a haber hombres
que iban a tener apariencia de piedad, follaje, hojas, pero negarán la eficacia de ella. Es decir, no iban a tener fruto. Y Pablo le dice a Timoteo, a estos evítalos, evítalos. Por último, hermanos, y no por eso menos importante, podemos decir de este controversial pasaje, Cristo tenía toda la autoridad y el derecho supremo para maldecir esa higuera. Era el creador del universo, de todas las cosas, visibles e invisibles. ¿Por qué no tendría él la potestad para secar este árbol y con eso darnos una enseñanza a la obra suprema de la creación que somos nosotros, los seres humanos? Jesús no actuó visceralmente, no actuó distinto a su carácter, no, simplemente dijo, por medio de esta acción voy a dar una lección a mis 12 y a todos los que van a creer después. El Dios soberano le da mucho más importancia a una enseñanza que a una parte de la creación, como un arbolito. La conclusión de todo esto, hermanos, podemos decir que inevitablemente Jesús está advirtiendo que todo aquel que se enfoque en la apariencia, en la imagen, en el follaje, que diga, no, pues yo ya estoy bien porque participo de la adoración pública, tengo un buen dogma de fe, un buen credo, pues, pero que no haya fruto en su corazón, en su alma, de alguien que verdaderamente se ha arrepentido del pecado, de la maldad, y que no sea útil al propósito de Dios, esa persona debe reflexionar y decir, Señor, ayúdame a arrepentirme y a quitar de mi vida todo lo que estorba, porque yo no quiero ser un creyente engañoso que aparenta estar en tu camino, pero que no tiene nada que ofrecer. Debemos poner el foco, hermanos, en lo que nosotros le ofrecemos a Dios, lo que le damos a Dios. Nuestra vida debe ser útil a los propósitos de Dios. Amén. Vamos a orar, vamos a ponernos de pie. Yo le invito a que ahí en su lugar cierre sus ojos un momento y solo piense de sí mismo, no piense de alguien que no haya venido a la iglesia o alguien que usted conoce, no, piense de usted mismo. Si usted está siendo útil para Dios, si usted está mostrando compromiso con Dios, lealtad al Señor, a su palabra, si Dios puede acercarse a su vida y encontrar higos. Si no es su caso, solo pídale perdón a Dios y dígale, Señor, perdóname, porque participo de la adoración, confieso la doctrina, pero la realidad es que no cuentas conmigo. No te he dado nada de lo que tú has buscado en mí. Perdóname. Con sus propias palabras usted confiésele al Señor que su anhelo es ser un instrumento útil en sus manos. Pídale que Él lo transforme, que Él le cambie, que Él le ayude a ordenar sus prioridades y sus valores. Que el Espíritu Santo le ayude a tener estima en la casa de Dios, en la palabra de Dios, en la iglesia de Dios. Que pueda hacer a un lado sus argumentos y todo lo que ha estado estorbando para que no haya fruto. No se conforme, hermanos, con el follaje, porque el follaje de nada sirve si no va acompañado de fruto en su vida.
Si Dios le ha pedido que perdone, perdone. Si Dios le ha pedido que abandone un pecado, abandónelo. Obedezca al Señor. Si Dios le ha pedido que dé un paso de servicio, comprométase, hermano. Oh Señor, grande es tu misericordia, grande es tu compasión. Gracias, Cristo. Tenemos la esperanza correcta de tu carácter misericordioso, paciente, bondadoso, Señor. Nosotros no somos un árbol, no somos una higuera, somos tu creación. Y por eso tú nos esperas pacientemente. Y nos esperas por años pacientemente para que nos arrepintamos, para que nos comprometamos contigo. Pero es evidente que toda la paciencia, hay un punto donde tú vas a pedir algo de nosotros y vas a esperar una respuesta. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Llévanos a vencer toda debilidad, Señor. Sí, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Cristo. Oh, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, y cada vez más disminuyendo, porque importa que Él crezca. Mi placer en Él está. No soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Estoy preparando el camino, enderezando las veredas, cada vez más disminuyendo, porque importa que Él
soy digno de desatar sus sandalias. Mi vida entera en Él está. Yo camino con la certeza de que Él volverá. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Y Él volverá, soberano en poder. Él volverá, su gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Él volverá, soberano en poder. Él volverá, el gobierno en Él está. Vean, Él traerá en sus manos la recompensa. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, por Él estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Es Él, es por Él y para Él que quiero ser hallado fiel. Oh, para Él. Dios es paciente, misericordioso y perdonador. Pero no por eso
vamos a dejar de trabajar en nuestra vida y esforzarnos por hacer lo que Él espera de nosotros. Una vida con fruto de arrepentimiento, que no solo confiesa la doctrina correcta, sino que la vive. Que no solo profesa la verdad, sino que vive la verdad. Señor, aquí estamos como tu iglesia y te pedimos, cuídanos a cada uno de nosotros, abónanos, ponnos agua, todo lo que necesitamos, Señor, para que demos fruto para ti, Dios. Cuando tú te acerques a tomar fruto en nuestra vida, tú lo encuentres. Que no solo seamos personas con follaje, sino que haya respuesta a la necesidad del prójimo, respuesta a la utilidad del Evangelio, para ser útiles al Evangelio, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. Gracias por tu hermosa palabra, por tu amor, por tu compasión, por tu misericordia, por tu presencia entre nosotros, por seguir transformando nuestras vidas y bendiciendo esta iglesia con tu amor y presencia. Gracias, gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya, amén. Dios les bendiga, amén.